Eduardo, te habla Jorge Armando Rocha, muchas gracias por la entrevista, muy buenos días. Jorge, qué gusto saludarte y a tu auditorio también. Igualmente, Eduardo, ¿cuál es tu opinión sobre la resolución de ayer de la Suprema Corte de Justicia? Mira, ayer vimos lo que te diría yo que deseábamos vehementemente. Se puso en evidencia, coincidieron 4 ministros en que fue un atropello brutal a los derechos de Florence y que todo el montaje televisivo que se hizo fue una farsa y que consecuentemente en función de ese video o de esa transmisión que se hizo se violaron varios de sus derechos esenciales y donde no se pusieron de acuerdo es cuáles son los efectos totales finales de ese montaje, si se vició toda la prueba o todo el proceso y debe ser puesta en libertad o si solo una parte. Ahí fue donde no se pusieron de acuerdo. Pero por primera vez encontramos que ahora sí alguien, en este caso los ministros de la Corte, que no es cosa menor, al contrario, es lo más significativo dentro de la justicia mexicana, coincidieron en que fue una farsa brutal y que deben de ser castigados los culpables. Sí. Y esto, pues para nosotros es algo verdaderamente excepcional y valioso. Lo que ahora sigue es precisamente ver en cuál va a ser la ponencia de la ministra Sánchez Cordero, que estuvo ayer totalmente de acuerdo en que por el simple hecho de haberse privado de su derecho de asistencia consular, se debería invalidar todo el resto del proceso. Bueno, quiero pensar que su ponencia deberá de ir de forma congruente con algún planteamiento de esta naturaleza, aunque ciertamente, que coincidía con el ministro Saldívar, pero que ciertamente podrá recoger algunas de las observaciones que hizo el ministro Cosío, en donde decía, es que no todo el proceso, sino solo estos aspectos serían los que deben de anularse, que de alguna manera también fue la opinión del ministro Pardo Rebolledo, cuando decía que habría que ver cuáles eran los aspectos que se deberían de anular y si todavía era posible anularlos. Sí. Pero en ese contexto, bueno, podemos pensar que cuando menos se está hablando de un amparo para efectos de que se reponga el procedimiento, anulando algunas de las pruebas. ¿Cuáles pruebas en particular mencionó Cosío que son de llamar la atención? Las declaraciones de la señora Cristina y de su hijo Cristian, que están viciadas cuando identifican a Florence, porque dicen haberla visto en la televisión, porque dicen haberla oído en los noticieros, la voz, y es como ellas terminan diciendo, pues claro, pues esta era porque la televisión lo está diciendo en los noticieros, porque la televisión lo está diciendo en la transmisión de las escenas de la escenificación que se hizo por aprobación de la Agencia Federal de Investigaciones y de la propia PGR, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues anulando esas pruebas, caramba, pues pues se anula significativamente lo que eran las supuestas pruebas de cargo que tenía la Procuraduría General de la República. Y curiosamente y es muy importante hacer la precisión, Jorge, curiosamente esto ha sido perfectamente mal enfocado por algunos medios de información que dicen o que decían ayer, es que Florence Cassés no probó su inocencia. Caramba, por amor de Dios, la inocencia se la da la Constitución a todo el mundo. Lo que se tiene que probar es la culpa. Y lo que están diciendo es, hay que anular estas pruebas porque esas pruebas están viciadas por culpa de todo este montaje, independientemente de que se violó su presunción de inocencia y que se violó la parte de la puesta a disposición del Ministerio Público de inmediato, etcétera, etcétera. Habrá que ver esos efectos y entonces va a quedar más que acreditado, y de hecho moralmente ha quedado acreditado, que toda la acusación que existe en su contra no es una acusación que esté bien cimentada, que sea soportada legalmente por pruebas válidas, sino que es parte de toda la consecuencia de una farsa que presentó la autoridad. Y eso para nosotros es un gran éxito. En ese sentido, Eduardo Gallo,
tú te pronunciabas en favor del proyecto del ministro Saldívar que determinaba la libertad inmediata de Florence. Así es. ¿Estás convencido de que no se pudo acreditar la responsabilidad, la culpabilidad de Florence en el delito de secuestro? No tengo duda. No tengo duda porque precisamente cuando vamos a las... y esto ya, conste que esto está juzgado, pero lo que están diciendo los ministros es que eventualmente lo que dice el ministro de Constitución es que está mal juzgado porque se consideraron pruebas inválidas. Y lo que decía el ministro Saldívar y lo que decía también la ministra Sánchez Cordero es que todo era inválido, no solo algunas de las pruebas, sino que todo era inválido. O sea, hay ya una coincidencia. Si empiezas a invalidar, aunque sea parcialmente, vas a llegar a la misma conclusión. Lo que sirvió para supuestamente hablar de su culpa fueron las identificaciones que hicieron algunas de sus víctimas que en su momento inicial, cuando no había la influencia de los medios para ellos, cuando no habían influido los propios policías, claramente al verla en una cámara de Gesell, en una prueba viciada porque no la pusieron con otras mujeres de complexión similar a ella, cuando ella habla y ellos la ven, dicen, no la identificamos ni físicamente o corporalmente, ni por su voz, y no hubo ninguna mujer en nuestro secuestro. Y después empiezan a cambiar su versión y empiezan a agregar otros elementos de que sí, yo le oí la voz y la arrastraba y quién sabe qué. Todo eso es parte de lo que quedará invalidado porque la oyeron pero en la televisión. No la oyeron en el secuestro, la oyeron en la televisión y eso no es una prueba, está viciada totalmente. Entonces, sí, sin duda, yo no quito, y eso es muy importante dejarlo claro, no quito peso a que las víctimas hayan sido víctimas de un secuestro. El punto es que no está acreditado que en ese secuestro participó Florence Cassés. Y todo mundo tiene que entender cómo se dan los hechos, cómo se le detiene a ella fuera de la casa, en la carretera, se regresan con ella al rancho, donde ya está la policía desde antes, donde supuestamente ya hicieron un operativo de rescate, y ahí montan una farsa para hacerla ver como una secuestradora que tenía a las víctimas en su casa. Mentira, no era su casa. No, esa era la zona de las bodegas de un rancho cuya casa está a casi 100 metros, 80 metros de distancia. Y eso, todo eso no lo presentan con veracidad. Siembran armas que no estaban ahí y lo dicen los propios policías que hicieron la detención de Florence y de Israel. Dicen, esas armas no estaban ahí. Sí. Estas pruebas, estas fotos, estas credenciales no estaban ahí. Todo lo van diciendo los mismos policías, pero de eso se oculta la información por la PGR para que no salga a la luz y no se sepa la farsa que hicieron. Eduardo, entonces el de ayer fue un primer round y todavía está abierta la posibilidad de que Florence salga de prisión. Sí, sin duda alguna. Yo creo que no solo fue el primer round, válgase la expresión, fue un tremendo round en el que la justicia salió a la luz por primera vez oficialmente. Sí. Eso es lo vital de esta sesión del día de ayer. Hay quienes dicen, ¿qué va a pasar si los ministros, en su mayoría, 4 de 5, establecieron que en efecto hubo un montaje y que pues debían de ser castigados los que realizaron ese montaje? ¿Cuál sería el proceso legal a seguir y por qué no se ha hecho nada respecto a quienes realizaron el montaje, Eduardo? Bueno, hemos visto que desgraciadamente, desde la propia Procuraduría General de la República y de la Presidencia de la República, se ha venido soslayando la responsabilidad de quien pudiera haber sido responsable de autorizar esa representación. Sabemos claramente que en aquel entonces el director general de la Agencia Federal de Investigaciones era el ingeniero Genaro García Luna, quien hoy es el secretario de Seguridad Pública Federal, y que dentro de sus directores de área estaba Cárdenas Palomino y estaba de la Garza. Bueno, ellos aparecen incluso en el video, ellos dos aparecen en el video. Entonces,
yo creo que lo que dejó muy claro ayer todos los ministros, pero en particular hizo énfasis el ministro Pardo Rebolledo, es que tienen que ser castigados, y eso para mí significa muy claramente que si la Procuraduría General de la República no inicia una averiguación previa, la propia Procuraduría General de la República está protegiendo a personas que violaron la ley, y que tiene que abrir la investigación y llamarlos a declarar a todos, absolutamente, para saber de quién fue la idea, quién la autorizó, a quién sometieron en su voluntad, y si de ahí se llega a una instancia superior, bueno, pues llegar hasta las últimas consecuencias. Las últimas consecuencias, pues, es quién autorizó hasta arriba. Si el máximo nivel que autorizó es el director general de la AFI, pues él será el responsable máximo. Pero si arriba de él autorizó el que era procurador, pues tendrá que ser él. Pero si arriba de él autorizó a alguien en la Presidencia de la República, en aquel entonces, pues tendrá que llegarse hasta allá, hasta donde sea. Bien, Eduardo, pues muchas gracias por la entrevista, estamos en comunicación y el espacio está abierto, es muy valioso, como siempre, escucharte. Muchas gracias. Al contrario, Jorge, a tus órdenes, como siempre. Eduardo Gallo, igualmente.